Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio que compartimos todos los domingos, en el cual vemos distintos aspectos de nuestra psicología o de efectos psicológicos. El día de hoy vamos a estar haciendo un estudio sobre el yo de la culpa, ¿sí? Esa forma de ser en nosotros que entra en unos estados interiores equivocados ante eso que le llamamos la culpa, ¿sí? Antes de iniciar con este estudio, vamos a tener el día de hoy, vamos a estar por aquí durante un minutito compartiendo el enlace de esta transmisión en nuestros diferentes grupos de WhatsApp y de Telegram. De ese modo, pues les notificamos a esos compañeros que hacen parte de nuestros grupos que ya estamos en directo. Así, si quieren participar del estudio, si quieren aquí mismo en la transmisión en vivo, resolver cualquier duda que tengan en torno a este tema, también darnos sus aportes, pues así lo pueden hacer. Si ustedes aún no son parte de nuestros grupos, pues les invitamos a que busquen aquí en el enlace de esta transmisión el enlace para unirse. Aquí está tanto el enlace para unirse al grupo de WhatsApp como el enlace para unirse al grupo de Telegram. Les invitamos también pues a acompañarnos en las conferencias de conocimiento de sí mismo que compartimos todos los jueves y sábados en su fase A y todos los días martes en su fase B. También les invitamos los días lunes que tenemos aquí en la página prácticas guiadas y bueno, ¿por qué no invitarles también para que nos acompañen los días miércoles que tenemos, pero a través de la plataforma Google Meet, la reunión de preparación para nuevos instructores? Ahí pues ustedes pueden acompañarnos como oyentes y cuando ya se sientan pues preparados, se quieran pues entrenar, digámosle así, preparar como nuevos instructores, pues también pueden tomar espacio y pueden exponer las conferencias de el curso, ¿no? Permítanme por aquí que estamos ya terminando de compartir para que vayamos dando inicio a este interesante estudio que hemos preparado el día de hoy sobre el yo de la culpa. Por aquí Magia Cósmica se conectó y dice que nos saluda de su parte y también de los jóvenes dioses. Bueno, sean bienvenidos. Por aquí estamos compartiendo ahora en algunos grupos de Facebook, en lo que se van uniendo pues los compañeros. Por aquí también Talía nos acompaña. Y bueno, chicos, recuerden que si quieren compartir esta transmisión, pueden hacerlo. Así llegamos con esta información, con este conocimiento a cada vez más personas. Y siempre cuando vamos a iniciar, pues hacemos la acotación, siempre es importante hacerla, de que estos espacios que compartimos los días domingos no son parte en sí de las conferencias de conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Sino que son más bien un aporte adicional que hacemos pues los instructores que dictamos en esta página para animarnos a ver cada vez más aspectos de nuestra psicología. Recordemos que el fundamento del conocimiento de sí mismo es que podamos llegar a desenfrascar ese ser, eso que nosotros realmente somos, esa conciencia, esa sabiduría, esa virtud, ese amor que se encuentra atrapada dentro de múltiples formas negativas de ser, que se manifiestan en nosotros de momento en momento y que muchas veces se han normalizado tanto en nosotros y obviamente en la sociedad que ni las notamos, ni lo identificamos como un yo, como un defecto psicológico. Y esa es la importancia de estos espacios de estudios o reflexiones que nos permiten abrir como ese campo de visión, mirar algunas cosas que antes no habíamos reflexionado. ¿Para qué? Para que nos animemos a nuestro propio trabajo de autoobservación, comprensión y eliminación de esos defectos. Porque la verdadera sabiduría, la verdadera conciencia, esa esencia que nos va a permitir o que nos va a servir como materia prima para nacer espiritualmente, está atrapada y solamente va a ser liberada si cada uno de forma particular hacemos el trabajo de autoobservar esos defectos psicológicos en nuestro interior
ver cómo en nosotros se manifiestan, ver cuándo se manifiestan, desde cuándo se manifiestan, estudiarlos a fondo, comprenderlos, eliminarlos, así es como va a salir la conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, siempre es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, por aquí está Irma Quintero, que nos saluda desde Venezuela. Por aquí está Vladimir Daniel Ramírez, que nos da las bendiciones a todos. Bueno, Vladimir, bienvenido. Les recuerdo que si ustedes tienen cualquier aporte que nos quieran dar sobre este tema, ¿sí? Cualquier comprensión que ustedes tengan en torno a lo que es la culpa o también alguna pregunta que por ahí les surja, pueden usar el chat, pueden dejar ahí sus preguntas, sus comentarios y vamos al final de la exposición de este estudio a dar solución a todas las preguntas que ustedes tengan y también ampliar más la comprensión del tema con esos aportes que ustedes también nos puedan dar, que siempre pues son muy bien recibidos. Por aquí también Pedro Arnulfo Daza Guillén nos deja sus saludos. Bienvenido, Pedro. Y bueno, vamos a ir iniciando entonces con este estudio que tenemos sobre el yo de la culpa. Permítanme y verifico que todo vaya bien aquí con la transmisión. Muy bien recibido. Sí, veo que sí. Bueno, vamos entonces a ir iniciando. Hoy decidimos hablar sobre la culpa. Sí, es un sentimiento que de seguro todos ya hemos experimentado. Lo que probablemente muchos no hemos visto ese sentimiento como un yo. Todavía no hemos visto todo lo que está asociado a eso de la culpa. Hay una culpa consciente. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de lo que es un verdadero arrepentimiento para distinguirlo de lo que es ese yo de la culpa, ese defecto psicológico culpable y todos esos detalles que se manifiestan en nosotros cuando entramos en esos estados de culpa. Entonces vamos a tratar de ampliar un poquito nuestra visión en torno a lo que es esto de la culpa. Entonces, cuando hablamos de culpa, hablamos de ese sentimiento de tener como la responsabilidad por algo malo que ocurrió, ¿verdad? Ese pesar que uno siente por alguna falta que se ha cometido. Entonces ahí es donde se experimenta eso que se le llama la culpa. Ahora, hay varios aspectos que estaría bueno reflexionarlos el día de hoy. Está por un lado ese yo que se siente culpable ante una situación dada, ¿sí? Está ahí, vamos a tratar de profundizar en todos esos yoes que reaccionan ante uno saberse culpable. Cuando uno sabe que la cometió, que lo hizo mal, que se equivocó, que cometió algún error, sí, etcétera. Están también todos esos yoes, todos esos detalles que reaccionan cuando uno está viendo que alguien lo culpa. También eso debemos reflexionarlo, por ahí hay muchos detalles, hay una conciencia ahí atrapada. También dentro de esto de la culpa, hay un yo de nosotros que culpa a otros. También eso sería bueno reflexionarlo. Y vamos entonces a tratar de llegar a eso que es la culpa consciente, aquello que nos llevaría a un verdadero arrepentimiento, porque hay unos falsos arrepentimientos que vienen de precisamente de este yo de la culpa que, bueno, debemos de reflexionar un poquito en detalle. Entonces recordemos que cuando nosotros vamos a trabajar la muerte psicológica, debemos hacer como esa división entre lo que es el observador, que es la conciencia, que en ese momento está activa en vigilia, y eso que es lo observado, que entonces es ese 97% de esencia que está ahí atrapado dentro de muchos defectos psicológicos, entre ellos la culpa. Entonces, si vamos a reflexionar en la culpa nuestra propia, hay que hacer esa división y ver todos esos agregados como eso, como agregados a nuestra psicología, que tienen atrapada pues una verdad, que tienen atrapado algo real, una virtud que nos va a liberar a nosotros de los condicionamientos de estos defectos psicológicos, en este caso, el sello de la culpa. Entonces, bueno, hablemos entonces primero de ese aspecto que se siente culpable. Vamos a llamarle el yo culpable, ¿sí? Que es ese yo que se siente responsable por algo malo que ha pasado, sea porque uno haya cometido alguna falta
por ejemplo, voluntaria, sí, que uno sabiendo que no debió hacer algo, por ejemplo, de mala voluntad va y lo hace, pero después que lo hace, entonces no debía haberlo hecho. Entonces viene y cae esa culpa. A veces las faltas son involuntarias. Hola Tati, ¿cómo estás? Se conectó Tati por aquí, don Héctor está por aquí. Hola don Héctor, buena noche. Estamos hablando entonces del yo de la culpa. Recién iniciamos y vamos a empezar a ver el aspecto culpable. Cuando uno se siente culpable, decía que está el yo que se siente culpable por alguna falta que voluntariamente cometió. Sí, de mala voluntad lo hizo. No sabía que no debía hacer eso. Cualquiera hacía la cosa, la hace y después lo lamenta, se siente culpable. Ahí hay un aspecto de la culpa. Hay un yo que se siente culpable, pero a veces no es por una falta voluntaria, sino involuntaria, lo que le podríamos llamar un accidente. Entonces uno no quería o iba dormido, porque sabemos que los accidentes ocurren porque uno va dormido, porque definitivamente la conciencia no comete esos accidentes, la conciencia va conscientemente y hace. Entonces uno ahí inconsciente va y comete algún error, le llama, bueno, tuvo un accidente, como eso trajo una consecuencia negativa, se siente esa sensación de culpa. A veces uno comete algún agravio hacia otra persona, entonces uno experimenta esas sensaciones de culpa, o a veces uno comete cosas que agravian a uno mismo, entonces por ahí se puede experimentar la culpa. Habrán otras situaciones, otros atenuantes que despierten ese yo culpable, pero ahí hay unos cuantos. Entonces, bueno, lo interesante es ver detalles, ¿sí? Los detalles son esas formas en que se manifiesta el yo, cómo nos hacen sentir, aquello que nos hacen pensar, esos estados interiores equivocados en el que el yo nos mete. Y ahí podemos encontrar los detalles de ese yo, distinguirlo de lo que sería una conciencia. Entonces, cuando se manifiesta ese yo culpable, uno siente vergüenza. Entonces, podemos observar todos los detalles de vergüenza. Esperen que por aquí Nina me dice que no se escucha, déjenme comprobar. Esos estados interiores. Bueno, veo que sí se escucha, entonces debe ser que Nina tiene algún inconveniente con el audio. Si alguien, por favor, le puede escribir ahí en el chat a Nina que sí se escucha, que ella es quien tiene un inconveniente con el audio, porque obviamente si no me escucha no va a saber que se lo estoy diciendo. Entonces, le agradecería a alguien que por favor escriba ahí en el chat para que Nina sepa que sí se escucha. Bueno, y vamos por detalles de la vergüenza. ¿Sí? Entonces está ese sentirse avergonzado, muy interesante que uno observe cómo uno reacciona cuando se siente avergonzado ante la culpa, la parte instintiva, como a uno se le enrojece la cara, se le pone como que calentita, como uno siente como ese desazón, como uno siente como esa gana de esconderse, como la mirada se le pone vidriosa, como la vergüenza está así implícito, ese miedo. Muchas gracias, Talía y Luisana, muchísimas gracias por confirmar que se escucha. Y bueno, por aquí podemos ir viendo detalles que componen ese yo de la culpa. También cuando uno siente culpable suele entrar en un estado de tristeza, ¿sí? En un estado como de lástima de sí, entonces como que pierde el ánimo, como que no, y hasta se autoflagela. ¿Sí? Uno empieza a tener pensamientos negativos hacia sí mismo. Y entonces se autocastiga uno, creyendo muchas veces que eso es conciencia, que está bien eso que está haciendo, que autoflagelarse significa como que uno es una persona buena, como que uno está actuando de conciencia. Y ahí entra esa autoflagelación, entonces yo no sirvo, mira lo que hice, hay que ver que yo sí soy bien boba, no, es que yo soy una estúpida, ¿cómo fui a cometer ese error? Es que yo soy una desalmada, es que yo no tengo entonces así se empieza uno a autoflagelar. Son detalles que roban muchísima energía, que dañan bastante, porque cuando uno ve esos detalles como lo que son un yo, si un personaje dentro de uno que está diciendo todas esas cosas tan terribles de uno mismo, uno se da cuenta que hay mucha perversidad allí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos confundido toda esa perversidad, todo ese daño que uno mismo se hace cuando entra en esos estados de culpa, como si eso fuera algo positivo, como si eso hablara muy bien de uno.
Sí, como si eso denotara que uno es una persona buena o que es una persona consciente y nada que ver. Realmente todo esto es bastante negativo y ojalá empecemos a verlo. Detalles también de este yo que se siente culpable es entrar en esos estados de frustración, hasta de pesimismo. Sí, uno entra en esos estados interiores equivocados y bueno, ahí empieza todas esas emociones negativas y uno siente como que se le baja el ánimo. Por otro lado, puede uno entrar en estados de ira, de violencia. Una persona cuando se siente culpable se pone muchas veces violenta y más que todo es violencia por un lado contra sí misma. Hay personas que incluso en un estado de culpa son capaces de llegar a violentarse al grado tal que se quitan la vida. Sí, porque dejan que se le manifieste ese estado de ira ante ese sentirse culpable. A veces la persona entra en esos estados de culpa, lo posee esa ira, entonces se vuelve también irritable, se vuelve intolerante. Cualquier persona que le hable, la persona fácilmente le habla mal, ¿sí? Uno rechaza a las otras personas y es porque entró en ese momento por ese sentimiento de culpa, de frustración en un estado de ira. Y bueno, se empiezan a golpear en la mente de la persona toda clase de pensamientos negativos hacia sí misma. Eso es cuando se entra en un estado de culpabilidad. Ahora, a veces, o sea, hay momentos o puede darse que esa culpabilidad se manifiesta en la persona más bien como una reacción de negación a aceptar su culpabilidad. Entonces, se sabe culpable de algo o le están a uno culpando de algo y uno lo que hace es justificarse. Entonces ahí podemos ver todo otro panorama que se puede presentar y que seguro se ha presentado en nuestra psicología en algún momento. Cuando uno entonces, en lugar de lo que empieza es a justificarse, a buscar justificaciones para uno hacer ver que eso que uno hizo realmente no estaba tan mal, que eso realmente no fue un error. Entonces anda uno buscando evasivas o cae en el error de culpar a otros, buscar a quién achacarle uno la culpa. ¿Para qué? Para uno no tener que pasar por el trago amargo, para uno no tener que sentir todo eso negativo. Entonces uno busca ver cómo fue otro el que tuvo la culpa, no yo. O uno, pues, tratando lo mismo como de evadir esa responsabilidad, uno simplemente se hace el desentendido, como le dicen, se hace uno el sinvergüenza. Entonces, como que no fue conmigo, como que la hice, pero me hice como que no, ¿verdad? O no nada que ver conmigo. Y eso es como esa forma de evadir esa responsabilidad y todo ese dolor que conlleva permitir que se manifieste el yo culpable, digamos que en su otra polaridad. Cuando caemos en eso, entonces tendemos a reprimir la conciencia. Siempre que uno se justifica o busque evasivas, uno realmente lo que está es reprimiendo esa conciencia que uno tiene, que por ahí, desde allá del fondo, le reclama a uno que es necesario resarcir ese daño, que sí que se cometió un error, que hay que resarcir ese daño y aprender de ese error. Pero como uno no quiere enfrentarse a nada de eso, uno se justifica, evade, reprime esa conciencia y se hace como el que no fue con uno. Incluso ese tender a, a evadir las propias responsabilidades, como enajenarse de los propios sentimientos negativos, puede llevar a uno hasta desarrollar una psicopatía. La psicopatía, o sea, el psicópata es aquel que simplemente no siente pesar por las faltas que comete. Una persona cae en psicopatía luego de que ha cometido una alta traición, cuando ha cometido un grave error y se ha enajenado tanto de sí mismo que se alejó de su conciencia. Definitivamente, sí, te termina cayendo como en casa vacía, que ya no siente nada, que no tiene dentro de sí realmente ningún remordimiento por el daño que le genera a otros, realmente como que no siente absolutamente nada. Entonces ahí puede llegar a degenerar ese estado de evadir lo que es ese sentimiento de culpabilidad. Pero ¿dónde está la cosa? Que nosotros solemos entender solamente como defecto ese aspecto, ese que se niega a enfrentar la culpa ante un hecho. Y ciertamente es un defecto psicológico, debemos estudiarlo, debemos comprenderlo, debemos eliminarlo, pero tenemos que tener en cuenta que eso es solamente
un polo del yo de la culpa. Ese otro que se autoflagela es también un yo. No es conciencia, no nos define realmente como buenas personas. Incluso podemos ver que hay muchos conceptos religiosos sobre el arrepentimiento que obviamente mal interpretados, pues nos llevan a creer que ese yo de la culpa, ese yo que se autoflagela, tiene que ver con algo consciente, tiene que ver con un arrepentimiento de la conciencia y nada que ver. Y de ahí se salió toda esa forma de autoflagelación que vemos en religiones como por ejemplo corrientes cristianas, que si esa penitencia, que si ese silicio para doblegar la carne, para la mea culpa, que si los golpes de pecho, que lo hice mal y que ahora me voy a autoflagelar para entonces pagar con ese dolor físico por eso que yo hice. Y realmente lo que hay allí es una falta de comprensión sobre la gran diferencia que hay entre la culpa que proviene de la conciencia, que es un pesar por esos actos inconscientes, voluntarios e involuntarios son inconscientes, ¿sí? Porque no hay conciencia en ellos, que es una culpa que impulsa y lleva a un cambio, que impulsa y lleva a aprender del error para no volver a cometerlo. Y no se sabe diferenciar entonces de ese yo de la culpa que se autotortura, que se flagela, que se recrimina y que con ello lo que hace es alimentar la propia perversidad y que lleva a que uno siempre caiga en lo que es el autoengaño, ese autoengaño de pensar que porque uno dice ya no lo volveré a hacer, ¿sí? Y que por uno permitirse sufrir ante verse uno culpable o que lo culpen, de verdad ya no lo volveré a hacer nunca más, cree uno. Entonces por ahí, no sé, le fui infiel a mi pareja. Y entonces, bueno, si no se dio cuenta, va uno, por ejemplo, con esa cara del yo de hacerse el desentendido, el que yo no fui, el como, bueno, eso fue un desliz y ya, sí, como que lo que hablábamos. Pero hay veces en que la conciencia carcome demasiado. Entonces la persona cae erróneamente en esos yoes de la culpa y entonces se autoflagela porque lo hice, y también cuando la pareja se entera. Entonces, si la pareja se entera, si entonces ahí ya no hay forma de que yo lo pueda evadir, que lo pueda negar. Sí, ya no hay forma, porque ya me vieron, me agarraron infraganti o ya se supo tal cual, entonces ahí entra la persona en la culpa. Entonces ahora sabe que va a perder la pareja por ese error, va a perder la pareja, va a perder su hogar, va a perder esto, aquello y que lo otro. ¿En qué cae? No, mi amor, lo siento, y sufre y llora y promete y ya no lo volveré a hacer y no, yo te amo del infinito al más allá y realmente yo aprendí todo esto que he pasado y todo esto que he sufrido, todos estos días que he estado sin ti, me ha llevado a comprender que realmente no debía hacerlo y no lo volveré a hacer, te lo juro, por todos los santos, la Virgen, la Madre, todo el mundo. Entonces, no, y uno se autoengaña y uno dice, sí, no, ya no lo volveré a hacer. Fue tanto lo que sufrí que no lo volveré a hacer. Pero es mentira, no es real, porque no ha habido ningún proceso consciente, no se ha pasado por un proceso de arrepentimiento real. Porque el yo sigue vivo ahí, el yo que cometió el error sigue ahí. Claro, digamos que se apartó un momento porque el yo de la culpa fue más fuerte. El yo de la culpa tomó la máquina y cogió todos los centros y puso a la persona a sufrir, a pensar, a autoflagelarse, a todo eso. Y el yo adúltero, pues ahí se quedó aplazado. Pero cuando pase el tiempo y ese yo de la culpa ya pierda fuerza, como lo va a hacer, ¿verdad? Y vaya cediendo en la máquina y ya vuelva otra vez y como que se normalice la situación, pongamos que hasta la pareja ya lo perdonó y todo y le dio otro chance y pasa un tiempito y ya todo está en calma y ese dolor hasta el yo se lo borró y ya se olvidó, empieza a surgir nuevamente el deseo. Viene nuevamente la recurrencia del yo que se quiere manifestar, que quiere su energía, que quiere lo que quiere.
Entonces aparece esa otra persona, aparecen otra vez los deseos, aparecen las justificaciones, aparecen las emociones y la persona que termina siendo cometiendo exactamente el mismo error. Por eso siempre, no, todos los hombres son iguales, no cambian, no, todas las mujeres son iguales, no cambian. Es que mientras nosotros no practiquemos la muerte psicológica, la realidad es que no importa si somos hombres, mujeres o cualquier género que nos queramos enganchar por ahí, no vamos a cambiar, vamos a seguir siendo las mismas personas, porque tenemos siempre los mismos yoes y estos se van a seguir manifestando a lo largo de nuestras existencias. Por mucho que nos golpeemos el pecho, por mucho que nos pongamos silicio, si no hacemos un proceso de muerte psicológica real, pues vamos a cometer el mismo error. Pues el yo de la culpa también es muy alimentado no solamente por los códigos religiosos que por ahí hemos aprendido, sí, sino también por esos códigos de moral que se ponen en una sociedad. Porque vemos que en una sociedad, para que funcione, pues deben haber unas reglas, deben haber unas leyes que se deben de cumplir. Entonces, cuando esas leyes no se cumplen, pues ahí viene un castigo, ahí viene una consecuencia y por ahí también aprovecha para formarse y alimentarse lo que es ese yo de la culpa. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando la personalidad, pues esa personalidad se va desarrollando con todos esos conceptos que vamos adquiriendo, con todo eso que comprendemos que es la moral del lugar en que nosotros nacimos, los conceptos de lo que está bien y lo que está mal, que obviamente está regido por el sistema social en que crezcamos, porque puede estar en mi país muy bien una cosa y puede que en otro lado del mundo eso mismo sea terriblemente mal. Por lo tanto, en mi país yo lo voy a hacer y no va a pasar nada, pero si lo hace una persona que nació del otro lado del mundo, donde se dice que eso está mal, ya ese va a sentir culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros nacemos con un 3% de conciencia despierto, pero a medida que vamos creciendo y vamos formando esa personalidad, ese 3% se va durmiendo. Entonces se va atrofiando esa capacidad de uno autoobservarse, de uno percibir, escuchar esa conciencia que nos dicta, que nos dice qué es realmente lo correcto, qué es lo justo, qué es lo útil, qué es lo verdadero. Y caemos en esa fascinación con esa imagen de nosotros, con ese mundo exterior, y ahí sentimos pesar no por la conciencia, sino por la acción del yo psicológico y la personalidad, por esos conceptos que tenemos arraigados. Muchas veces nosotros, la conciencia nos dicta, sí, nos dicta que algo está bien, pero puede más la personalidad, el concepto que nosotros tenemos. Entonces actuamos más por la personalidad que por lo que la conciencia dice, que es lo que está bien. Y viceversa, hay veces que la conciencia dice que algo está mal, pero nos puede más el concepto que tenemos social que dice que eso está bien y no hacemos caso a esa conciencia y no nos permitimos realmente pasar por ese proceso reflexivo al que nos está llamando la conciencia, ¿ok? Y bueno, ahí un momento vemos todos esos comentarios que nos están dejando ahí. ¿Para qué sirven esas leyes? Pues obviamente sirven, sí, sirven para algo, sirven para someter al ego. Sí, porque si no hubiera leyes en este mundo lleno de yoes, pues esto se saldría de control. Pero tenemos que saber que esas leyes sociales realmente no llevan al individuo a ser consciente, no, lo van a llevar a ser bonito, a que se reprima de esto y de aquello por miedo a las consecuencias. Pero cuando nosotros queremos realmente despertar la conciencia, tenemos que empezar a regirnos por nuestra conciencia, no por las leyes que nos impongan por ahí. Por lo que decía, muchas veces la conciencia nos va a llamar a algo que por ahí puede estar dictaminado que está mal, o lo contrario, a veces la conciencia nos va a llamar a que algo está mal y por ahí se dice que está bien y lo que importa es la conciencia, no esa apariencia. Nosotros podemos aparentar muchísimas cosas, sin embargo lo real es lo que está dentro de nosotros. Y cometemos el error también de creernos que nosotros somos buenos, que no necesitamos cambiar y hasta que somos conscientes porque cumplimos con esos códigos de moral que dice la sociedad, aunque sea solo en apariencia, porque sabemos que uno por
digamos que ante el público pone la carita, se comporta de tal manera e internamente el yo pues hace y deshace. En secreto o en confianza el yo hace y deshace. Entonces la conciencia no se mueve pues por ninguno de esos códigos de moral. Ahí tenemos que ver pues entonces ese yo de la culpa que está más bien regido por la personalidad, por el que dirán. Cuando uno se siente más es vergüenza que culpa cuando comete un error. O sea, que no es que realmente de la conciencia esté surgiendo un sentimiento de que eso que hiciste no estaba correcto, que hay que corregir, que hay que cambiar, que hay que observarse, sino que uno es porque me vieron. Sí, porque qué dirán de mí, porque qué irán a pensar, y oh, imagínate que me descubran, no, qué oso, cómo yo fui a hacer eso, imagínate que mi mamá se dé cuenta, imagínate que mis vecinos se enteren, imagínate que lo sepa mi jefe, no, imagínate si mi pareja lo sabe, qué vergüenza que va a decir de mí. Entonces a eso le llamamos culpa, y eso realmente son esos yoes de la personalidad, del que dirán, que también nosotros debemos de irlos reflexionando. Entonces, ya que hemos visto distintos detalles, como les dije, cada uno en su autoobservación particular, trayendo, ojalá en la meditación reflexiva, esas escenas en las que ha experimentado ese yo de la culpa, pues ahí va a encontrar muchísimos detalles que componen, muchísimas reacciones que componen su yo de la culpa, pero tenemos que aprender a diferenciarlo de lo que es un verdadero arrepentimiento, de lo que es una culpa que proviene de la conciencia. ¿Y cómo se lleva a cabo un verdadero arrepentimiento? Ustedes ven, por ejemplo, que en la Iglesia Católica, cuando se habla de arrepentimiento, se habla de unos pasos. Se habla de que para que haya un verdadero arrepentimiento, y voy a decir por qué pongo en contexto la Iglesia Católica ahora, porque sé que sonará chocante, pero dice que cuando vamos a arrepentirnos necesitamos examen de conciencia, contrición de corazón, confesión, propósito de enmienda y cumplir la penitencia, dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que esa institución religiosa, como todas realmente, surgió, nació, sí, del cristianismo primitivo, sí, de las enseñanzas que el Maestro Jesús les entregó de labios a oídos a sus discípulos, que no era otra cosa que el conocimiento, sí. Pero obviamente sabemos todos los intereses que se metieron allí, cómo esa escuela pues cayó en involución, cómo ya eso pues está regido por magos negros y de todo, pero la verdad es que allí hay una realidad. Lo que pasa es que como la escuela cayó en involución, como no se enseña nada relativo a la muerte psicológica, como los 3 factores se perdieron hace muchísimo rato, pues todo esto se tergiversa, se lleva a algo externo, no se comprende qué es realmente, cómo realmente se llevan esos pasos. Entonces, cuando uno ha cometido un error, pues lo primero que debe hacer es un examen de conciencia, que es una reflexión, llevar ese error a la meditación reflexiva, porque definitivamente el error ya se cometió. No podemos hablar de muerte en marcha, no podemos decir, bueno, había que morir en marcha en ese momento, ya no se hizo. Ya se cometió el error, sea voluntario o involuntariamente, el error ya está cometido. Entonces, ¿qué nos toca? Ir a mirar adentro, hacer ese examen de conciencia, es decir, que la conciencia traiga esa escena donde se cometió ese error y empiece a examinar todo lo que pasó allí, para descubrir todos esos defectos psicológicos que allí se manifestaron y que nos llevaron a cometer el error. Sí, pongamos el ejemplo de que fue que adulteré. Sigamos con ese ejemplo, pues entonces hay que traer esa escena y verla desde el comienzo hasta el final. Y el comienzo no fue cuando ya estaba en el acto con la persona, sino desde el comienzo. ¿Cómo empezaron los yoes a manifestarse a través del deseo? ¿Cómo empezaron a comunicarse telepáticamente con aquella persona y empezamos a sentir como esa simpatía, como yo me justifiqué en la mente, como dije, no, es que igual mi pareja como que ya no me está poniendo atención, la que sea que ella pasa. Toda esa lujuria, todo ese instinto, ese yo mirón que se embelezó, todo eso que le encontraba bonito, toda esa idealización, todas esas emociones, toda esa como adrenalina, porque sabía que se estaba haciendo algo prohibido, toda esa lujuria que se empezó a mover a nivel emocional, a nivel instintivo, a nivel sexual, todo ese proceso, todo lo que hice, todo lo que dije, en cada uno de esos procesos vamos a encontrar muchísimos
detalles que se estuvieron manifestando de ese yo adúltero que me llevó a cometer el error. Cuando estuvo el acto en sí, ahí hubieron muchísimos detalles que se estuvieron manifestando, que son detalles que hay que eliminar. Si uno no elimina, si uno no lo ve en detalles y elimina esos detalles, sí o sí la va a terminar cometiendo nuevamente. O sea, es obligatorio, porque el actor está vivo, la escena se tiene que volver a dar. Entonces, tampoco podemos pretender que vamos a hacer un examen de conciencia y que vamos a decir, ay, sí, lo mismo, el yo de la culpa, ay, sí, mi culpa, lo hice muy mal, madre mía, mátame ese yo adúltero que no quiero volver a adulterar. No, no es cierto. El adúltero está compuesto de muchísimos detalles. Entonces, si realmente estamos sinceramente arrepentidos, hay que hacer ese examen de conciencia, abrir ese yo, mirar esas escenas, verse a uno mismo como lo hizo, ¿sí? Que a veces queremos huir a nuestra realidad, no queremos enfrentarnos con nuestra propia alma. Pero es necesario hacer ese examen de conciencia, ver todos esos detalles que se manifestaron ahí, que nos llevaron al acto, que después de cómo reaccioné, cómo me justifiqué y también ir mirando cómo entró el yo de la culpa a escena y empezar también por ahí a matarlo. Entonces el segundo paso, contrición de corazón. Ahí es donde entra esa culpa consciente, ese conscientemente sentir pesar. ¿Por qué? Por haber dejado actuar al yo en lugar de la conciencia y realmente sentir pesar por el daño que generó. Porque si nosotros no sentimos ese pesar, si nunca llegamos a eso, si no enjuiciamos al yo y comprendemos que daña, que nos llevó a dañar a otras personas, que nos llevó a dañar a nuestra propia conciencia, que nos llevó a dañar a nuestra propia energía, pues entonces vamos a seguir cometiéndolo, porque no vemos nada de erróneo en eso, pero ahí está esa contrición del corazón, cuando uno realmente siente, no, ese agregado psicológico tengo que eliminarlo de mi psicología. No puedo permitir que siga mangoneándome, que siga poniéndome como una marioneta a cometer los mismos errores. Tercer paso del arrepentimiento, confesión. Muy interesante. Pero ¿con quién es que uno se confiesa? Eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí le han puesto, ¿no?, que hay que ir a confesarse con el padrecito. Imagínese usted, el pobre padre. Yo no quisiera estar en los calzones del padrecito, teniendo que oír tanta desgracia que ha hecho tanta persona. Como que el padrecito realmente tiene la capacidad de absorber pecado, de absorberle a uno pecado alguno, ¿no? La verdad es que no. Con quien uno tiene que confesarse es con la Madre Divina particular y pedir perdón a su propia Madre Divina. Y en muchas ocasiones es importante también ir a pedir perdón internamente a la Madre Divina particular de esa otra persona a la que se agravió, ¿sí? Todavía más importante que uno ir, por ejemplo, a confesarle a la otra persona físicamente el error o a confesarse ante esa persona físicamente que yo estoy pues equivocado, lo importante realmente es confesarse internamente con su Madre Divina y como digo, internamente le dejan saber a uno cuándo es necesario ir a resarcir directamente con la Madre Divina particular. ¿Por qué digo que es más importante internamente? Porque internamente es donde está la realidad. Uno, por ejemplo, queriendo resolver la cosa a confesarle su error, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del adulterio. Entonces, pongamos que la pareja ni se enteró de que se cometió el adulterio, pero uno está ahí dolido por ese yo de la culpa, no por la culpa consciente, entonces uno está ahí que no se aguanta y dice, no, yo me voy a sentir mejor, yo me voy a sentir más libre si yo voy y le digo a mi mujer que yo le puse los cuernos, o si yo voy y le digo a mi marido que yo le puse los cuernos. Y realmente, ¿qué es lo que sucede ahí? Aquella persona no es el ser, ¿sí? Aquella persona es una persona llena de yoes, como uno es, ¿verdad? Una caterva de una legión de defectos psicológicos. Entonces uno va y realmente primero, ¿quién es que lo hace ir? A uno es un yo que quiere descargarse, que quiere desahogarse, que quiere quitarse ese pesar, pero a cuenta de que de ir a tirarle pues todo ese pesar a la otra persona. Entonces va la otra persona y mire y dice, esa persona que estaba bien, que estaba tranquila, ¿sí? Ahora se siente horrible, ahora quiere llorar, ahora se siente traicionada, ahora se siente, entra en estados de depresión, no puede superarlo. Una cosa terrible. ¿Por qué? Porque uno en su afán de lidiar con su propia conciencia fue a confesarse con esa persona.
y terminó regándola peor. Entonces uno tiene que internamente resolver con su ser, con su madre divina, incluso con la madre divina de la otra persona. Ahora bien, si internamente a uno le dicen, mira, es necesario, por ejemplo, que aquella persona esté al tanto de la situación, ya son otras 500 y ahí está hablando el ser, pero tenemos que ver cuándo y que siempre casi. Uno lo hace es movido por ese yo de la culpa y termina pues haciendo más mal que bien. No significa eso que nosotros pues vamos a empezar a hacer y a deshacer y por ahí, bueno, no, con que la otra persona no se entere no pasa nada. No es eso lo que estamos diciéndolo, claro, porque por ahí sabemos cómo los yoes son de inteligentes, sino que el punto es que las dejemos de hacer, que empecemos a morir, que empecemos a despertar la conciencia para que ya no sigamos cometiendo errores, pero que tengamos claro que la confesión real se hace internamente con la Madre Divina. Y otra cosa es, a la Madre Divina uno no le puede ir con meras palabras. Uno no puede ir, no, mira, que ya me siento mal y voy a cambiar. Ay, no, mira que no. A la Madre Divina hay que irle con muertos, porque así es como uno demuestra realmente que uno tiene ese propósito de enmienda, que es parte de un verdadero arrepentimiento. Cuando uno realmente tiene un propósito de enmienda, es cuando uno decide que va a matar al yo, porque solamente así se puede cambiar. Mientras el yo esté vivo, uno sigue siendo exactamente la misma persona, aunque ponga carita de santo, aunque le salgan por aquí una aureolita de tanto que sufre, la verdad es que mientras el yo esté vivo, uno no ha enmendado nada. Entonces, para enmendar, uno tiene que ir y mostrarle a la Madre Divina, mire aquí el muerto, madre mía, perdóneme, le juro que no lo voy a volver a hacer. Tanto que uno ha fornicado y ha faltado contra su Madre Divina. ¿Queremos reconciliarnos con la Madre Divina? Llevémosle ese cerdo muerto, que es el yo fornicado internamente. Y usted va a ver cómo esa señora ahí sí se pone contenta. Ahí sí dice, sí, este hijo mío quiere cambiar, porque mira, me trajo al puerquito bien muerto. Entonces, ahí es como se hace el verdadero propósito de enmienda. Y el último paso del arrepentimiento, ¿cuál es? Pues cumplir la penitencia. ¿Y cuál es la penitencia? El karma por el error, el karma que viene como resultado del yo. Por ejemplo, hablando del yo adúltero, ese yo adúltero genera unos karmas muy pesados. El yo adúltero acarrea karmas económicos terribles. Imagínense más cuando son personas que, por ejemplo, estén trabajando en el conocimiento, todavía puede acarrear karmas más pesados en torno a lo que es la energía, hasta un punto de que podría perder la posibilidad de trabajar internamente porque le queman el nadichitra. Si son personas, si estamos hablando ya de iniciados. Entonces, ¿cómo se hace el cumplir la penitencia? Pues negociar con la ley divina ese karma, ponerse a hacer sacrificio por la humanidad para pagar conscientemente por ese karma y poder trascender ese karma. Entonces, así es como se hace un verdadero arrepentimiento. Eso es como realmente se pasa por un examen de conciencia, una contrición de corazón, una confesión, propósito de enmienda, un cumplir la penitencia, como por ahí en la escuelita dominical nos enseñaban que uno se arrepentía. Pero este es, digamos que los pasos reales. Entonces, debemos de comprender que esa culpa de la conciencia lleva a la persona a hacer un cambio, a eliminar ese yo que cometió el error que produjo ese daño, porque realmente de nada nos sirve sentarnos a llorar sobre la leche derramada, como tanto se nos dice, pero también hay que trabajar para dejar de derramar la leche, sino no volvernos tampoco descarados. No es que, ay, bueno, la hice y bueno, ya, no, que no vale, ¿para qué me voy a poner a llorar sobre la leche derramada? No, vamos a trabajar en eso que nos hizo cometer ese error para realmente no volver a cometer esos errores. Observar y comprender, importantísimo, todos esos yoes perversos que al que se alimentan en esos estados negativos de culpa. Hay personas que arrastran culpas desde muchísimo tiempo, que las tienen ahí como una canción psicológica, que nunca se han perdonado realmente a sí mismas, jamás por algo que cometieron. Eso hay que llevarlo a la meditación reflexiva, porque todo eso nos hunde en estados constantes de sufrimiento, nos mantienen en una constante entropía, no nos permiten avanzar hacia el ser. Recordemos que el crecimiento anímico solamente es posible cuando uno perdona a los demás, pero también cuando uno tiene la capacidad de perdonarse a sí mismo, porque así es como uno va a poder subir en octavas en este trabajo interior. En torno a la culpa, pues recuerden que hablábamos de que también había un yo de la culpa que se manifiesta cuando es que a uno lo están culpando.
Entonces ahí podemos ver todas esas reacciones en nosotros cuando alguien nos culpa de algo. Si es algo que uno lo hizo y por ahí lo culpa, entonces uno va y ve la vergüenza, pues la ira, a veces uno ataca porque uno no le gusta que lo culpen, entonces ese orgullo se resiente, entonces uno ataca, se defiende, se justifica, no huye, no quiere enfrentar esa culpa muchas veces, está muy apegado a ese yo, no lo quiere trabajar, entonces ahí vemos todos esos detalles. Pero ¿qué pasa cuando uno lo culpan, pero es injustamente? O sea, que uno entiende que eso se lo están achacando a uno, uno no lo hizo. Entonces ahí también hay que mirar muchísimos detalles de orgullo que se manifiestan en esas situaciones, que son todos detalles de la personalidad. Uno tiene que aprender a lidiar con el ser culpado. Porque uno por esa fachada, por esa imagen que uno, esa autoimportancia que uno tiene, uno reacciona muy negativamente cuando a uno lo culpan. Entonces a veces uno realmente lo cometió, pero busca huir, busca evasivas o reacciona con ira o quiere culpar al otro, lo que hemos visto. Pero a veces uno lo culpan injustamente, entonces uno entra en estados, por ejemplo, de crisis y de sufrimiento y de mira cómo me están culpando a mí injustamente y entonces necesita defenderse y entonces anda uno buscando cómo comprobar por todos los medios su inocencia, porque no, porque yo no fui, porque y entonces ahí uno pierde muchísima energía. Y es importantísimo que uno reflexione y diga, o sea, se reflexione y se pregunte, ¿quién es el que se necesita defender? Porque si uno está en la verdad, si uno realmente no cometió el error, si uno no dijo eso que dicen que uno dijo, ¿por qué tiene uno que afanarse tanto defendiéndose? La verdad no tiene que defenderse nunca, la conciencia no tiene que defenderse nunca, la conciencia en sí es y la verdad siempre vence, como dicen, siempre termina saliendo a la luz. Sin embargo, como uno maneja todo este orgullo de la personalidad, uno es, imagínense, no quiere tener cola que le pisen, no quiere que esa imagen quede tachada, que vayan a decir de mí, no, yo tengo que defenderme y ahí pues estamos defendiendo el orgullo, la personalidad y gastando montones de energía en tratar de convencer a otros de que uno tiene la razón, de que no fue uno que lo hizo, etcétera, etcétera. Y eso también es importante que uno lo reflexione. Y algo importante de este tema de la culpa, me parece a mí muy interesante también, es mirar un yo que uno tiene que le gusta culpar a otros, que culpa a otros, todo el proceso, todos esos procesos que pasan en uno cuando uno tiene esa posibilidad de poner la culpa en otra persona. ¿Para qué? Para evadir, por ejemplo, la responsabilidad, uno señala para afuera muchas veces, porque muchas veces hay un gusto en hacer sentir al otro culpable, en que el otro sepa su error. Sí, a uno le gusta restregarle al otro en la cara su culpa, el error que cometió. Eso hay que observarlo también. A veces uno tiene esas formas negativas de ser muy arraigadas, uno comúnmente lo hace, pero no ha visto la perversidad que hay ahí detrás. Y muchas veces a uno le culpa a otro para exponer a alguien ante otros para que los demás se enteren de que ese es el culpable. Miren, lo hizo, yo lo vi y tengo estas pruebas y todo eso, entonces anda uno ahí culpando. Entonces hay que ver, distinguir, ¿verdad? Solamente con la autoobservación y la muerte vamos a poder distinguir entre lo que es real y lo que es falso, lo que es del yo y lo que sería realmente la conciencia. Porque si hablamos, por ejemplo, de cuando nosotros culpamos a otros para evadir la propia responsabilidad, sabemos que ahí la conciencia nula, no hay, la conciencia acepta sus errores, porque sabe que de sus errores lo que va es a aprender. La conciencia también libre de orgullo pues no entra en esos estados de lástima de sí, ¿no? Comprende que todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. Y uno no es, qué sé yo, el ser elevado, incluso los seres elevados cometen errores. Por eso existe el karma katancia, o sea, los dioses se equivocan. Sí, a veces toman medidas y no eran las apropiadas por X, por Y, porque todavía su nivel de sabiduría, como la sabiduría es infinita, no llegó a prever, pues digamos que ciertas cosas y bueno, como vemos el tema del origen del ego. Entonces existe el karma katancia por algo. Imagínese uno aquí dormido, caído,
más caído que caído, ¿cómo no va a cometer errores? Uno comete errores, la conciencia lo comprende, pero el yo no. El yo no quiere que le culpen, no quiere enfrentarse a la culpabilidad. Entonces, ¿qué hace? Evade la propia responsabilidad culpando a otros. Si bien nos dice, por ejemplo, la conferencia de la meditación reflexiva, que cuando uno comete el error de culpar a otros por sus propios errores, eso les es un obstáculo terrible para la comprensión de esos errores, de esos defectos. Por eso se nos recomienda en esa conferencia que rompamos con ese patrón tan pernicioso de siempre buscar señalar hacia afuera, siempre buscar a otro la culpa. Qué sé yo, actué de forma lujuriosa, me propasé con tal mujer, pongamos un nombre, me propasé con tal mujer, ¿qué dice el hombre? No se justifica, es que mira cómo es que andan, o las violan, pero es que mira cómo andan con esas falditas, ¿qué hace esa muchacha a esa hora de la noche tomando en la calle? Bueno, entonces así es como se justifica. Que me enojé, que peleé, sí, pero mira cómo me trató. Mira lo que me dijo, es que no me respetan, es que mira cómo tanto que le he dicho tal cosa y mira cómo lo hace. Entonces, ¿qué está haciendo uno? Justificar su mala reacción, justificar su ira culpando a la otra persona. Eso nosotros lo hacemos. Caí en celos, le dije, le hice, lo golpeé, pero es que es muy descarado. Mira cómo estaba ahí hablando con su carita pelada con la muchacha y diciendo, no, que mi amor, que no soy. Entonces ahí no ve uno ese yo celoso, violenta, ese yo tóxico de uno. ¿Por qué? Porque el culpable fue el otro. Porque uno siempre quiere, por esa pereza que a todos nos caracteriza, que el mundo cambie. Uno quisiera que todos se comportaran como ángeles, porque si mis hijas fueran ángeles, yo no tendría que pelear, yo no tendría que alzar la voz. Si mi esposo fuera un ángel, yo no tendría que celarlo. Si mi esposo fuera un ángel, yo no tendría que pelear porque si dejó la ropa tirada, porque si no bajó la tapa del baño, porque si no sé qué. Un ángel va a va a bajar la tapa del baño siempre. Entonces no quiere uno trabajar sobre sí mismo, quiere que todo el mundo se transforme, trabaje sobre sí mismo. Las cosas no funcionan así. Si nosotros realmente queremos transformarnos, tenemos que dejar de culpar a los demás por nuestras reacciones negativas, comprender que siempre nosotros somos los responsables, siempre somos los culpables nosotros de nuestras reacciones equivocadas. Y también somos responsables de las cosas que nos suceden en la vida. Nosotros seguimos cayendo en ese yo víctima, en ese estado de victimización, de pobrecito yo, creyéndonos que es injusta la vida, que son injustas las cosas que nos pasan, que Dios mío, pobrecito yo, y no queremos dar cuenta que nada es injusto. Esto es movido por seres conscientes. Y aunque suene duro, porque yo sé que a veces a uno le toca experimentar cosas muy duras en la vida, realmente la culpa de todo ello la tienen sus propios defectos psicológicos de uno, que fueron los que generaron ese karma. ¿Sí? Porque si a uno le toca que lo violen, que le roben, que lo golpeen, que lo traicionen, etcétera, etcétera, es porque hay un yo dentro de uno que en otro momento, puede ser en otra existencia o a veces incluso en esa misma, hizo que uno cometiera ese error. Y entonces ahora se le viene la consecuencia. Pero en el momento en el que uno está experimentando la consecuencia, pues lo más fácil que le queda es caer en víctima y culpar al otro y ver al otro como el malo, como el desgraciado, pero no sabe, muchas veces ha pasado que hay personas que la pasan mal, por ejemplo, mujeres que tienen maridos que la golpean, que sí, terrible, ¿verdad? Y cuando van a investigar internamente, porque por ejemplo reciben el conocimiento, pues les muestran que fue que en otra existencia a esa que ahora es la mujer le tocó ser el hombre y cuando era el hombre era muy violento y golpeó a ese que es ahora su marido, era la mujer y la golpeaba. Y ahora en ese momento fue el martillo y ahora le tocó venir como el clavo. Y ese yo tan violento ahora pues vino en un estado pasivo y por eso le están pasando todas esas cosas. Entonces viene y tiene patrones repetitivos porque entonces dice, no, voy a cambiar de pareja para salir de esta situación, por ejemplo, y viene y se encuentra por ahí otra pareja, arma otra relación de pareja con otra persona que parece un ángel y después resulta que le saca las garras y termina siendo igual de patán y termina igual golpeándola. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la ley es injusta, porque la están castigando. No, porque esos yoes definen nuestro nivel del ser. Van a seguir atrayendo las mismas situaciones porque tienen todas esas deudas que pagar. Entonces, siempre uno es el culpable de todo lo que a uno le pasa, de sus reacciones negativas, de todo lo que le rodea en la vida. Y solamente cuando uno se pone a morir, entonces uno puede salir de esas reacciones negativas. Entonces, cuando uno muere, no importa ya lo que hagan los demás. Si uno mata la lujuria, si uno mata el yo mirón, si uno mata el yo morboso, si uno mata esa lascivia, si uno mata hasta el yo irrespetuoso, si uno mata el yo fornicario, todos los detalles de la lujuria, no importa cómo la chica se ponga, no importa cómo se vista, no importa cómo se voltee, no importa, porque ya aquí nadie reacciona, ya aquí hay castidad. Si uno mata el yo de la ira, sí, con todos sus detalles, pongamos, le matamos ya toda nuestra impaciencia, la intolerancia, la irritabilidad, el yo del mal genio, de sarcástico, todos esos detalles. Matamos la ira, pongámosle, rescatamos ya la virtud de la mansedumbre, ese autocontrol, ya hay virtud. No importa lo que nos digan, no importa no importa ¿cómo se le llama? No me olvido. No importa cómo nos tienten, podría ser la palabra, pero no es esa, cómo nos provoquen, así. No importa cómo vengan a provocarnos, si ya no hay ira aquí, si ya todo eso murió, si aquí ya no hay nadie que reaccione con violencia, no hay reacción violenta, no importa lo que la otra persona haga, ya hay una conciencia que con conciencia puede actuar, que con equilibrio, con justicia, con verdad y también con amor puede llevar conscientemente cualquier circunstancia. La conciencia no es miedo, la conciencia no se va a culillar, ¿no? La conciencia tiene un poder, pero no es violencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros que darnos cuenta de la diferencia. Cuando uno muere, todo cambia. Las situaciones de la vida cambian cuando uno muere. Entonces hay que salir de ese yo víctima y reflexionando en ese culpar a las otras personas, pues también vamos a nosotros a liberarnos de todos esos resentimientos que por ahí tenemos, tantos guardados que lo tenemos a tantas personas por tantas cosas que nos han hecho. Si uno comprende que realmente en ese momento uno estaba pagando algo que uno le debía a esa persona y le tocó pagarlo con dolor porque no tenía uno el conocimiento, pues entonces uno puede sinceramente perdonar. Ese es el paso para liberarse a través del perdón. Y recordemos que si nosotros queremos que nos perdonen todas esas que debemos, pues debemos de aprender a perdonar y dejar tanto de culpar hacia afuera. También hay que tener en cuenta, entonces, cuando nosotros culpamos a alguien, como decíamos, para exponer su culpabilidad ante otros. Entonces, esto es muy delicado. Por ejemplo, aquí pues sabemos que tenemos abogados y que conocen del orden social y definitivamente hay un orden social. Y, por ejemplo, los abogados se encargan es de eso, o de defender o de culpar. Sí, entonces ahí, bueno, hay que mantener un orden social. Entonces, a veces toca, no sé, denunciar un crimen, denunciar alguna estafa, denunciar algún abuso, denunciar algún maltrato, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos hacer algo así de una forma consciente? Pues observando los choes, observando esa conciencia del orden social real que va a salir de la muerte del yo en sus dos extremos. Porque por un lado hay un yo del miedo, hay un yo que no quiere exponer a un culpable. Hay un yo que por temor, qué sé yo, a represalias, a las consecuencias, al que dirán, a que la otra persona le vaya a después a uno a desquitarse con uno, etcétera, etcétera. Entonces uno prefiere no denunciar. Sí, uno prefiere mejor no dejarlo así y no es por ninguna conciencia, es por miedo. Y hay por el otro lado un yo que denuncia, si hay un yo que quiere que le caiga todo el peso de la ley, pero realmente es un yo resentido, es un yo del odio. Entonces en ninguno de esos dos extremos va a haber una conciencia que denuncia, porque por un lado está ese yo del miedo o a veces incluso del apego que no denuncia, entonces quita. Sí, por ejemplo, qué sé yo, pongamos el caso de la mujer que el marido la golpea. Entonces, por miedo o por apego a veces, apegos a esa misma persona, no denuncia. Sí, se queda callada, se queda aguantando ahí callada.
por ejemplo. Pero por otro lado estaría aquella, por ejemplo, pongamos ese ejemplo, lo podemos extrapolar a cualquier situación, que se llena de odio, entonces denuncia, pero denuncia como con saña y hasta pone de más porque quiere que le vaya mal, porque quiere que le pague, que ese miserable pague, ¿sí? Que le caiga todo el peso de la ley y eso con saña dice que si hizo esto le pone que hizo 2, y si hizo 4 le pone que hizo 8 y así sucesivamente, entonces no hay ninguna conciencia, no hay allí nada real. Si la persona, si nos ponemos nosotros que nos veamos en una situación así, a morir a todo lo que sentimos, a todo el resentimiento, a todo el odio, a todos esos atenuantes que están adentro, justificaciones, a todo el miedo, en el caso de que sea al lado del miedo, a todos esos apegos, etcétera, etcétera, va a surgir una conciencia que es equilibrio, que es también misericordia, porque recordemos que hay que tener en cuenta lo que a uno le hacen es porque uno lo hizo. Y hay que aprender también a perdonar, o sea, hay que practicar la misericordia. Pero la misma conciencia sabe hasta dónde llegue el perdón, que es algo que se hace internamente, y hasta dónde debe haber, pues digamos que físicamente, un orden. Sí, la conciencia lo dicta, cuando debe haber un rigor, un actuar con rigor ante una circunstancia para, por ejemplo, ya ponerle un alto a algo. Entonces ahí la conciencia es la que nos va a guiar, como siempre, sobre esas situaciones. Y bueno, ya para terminar, que este yo de la culpa vemos que es extenso y bastante interesante, tiene muchísimos detalles, ojalá si realmente ustedes se animen a hacer una meditación reflexiva a este yo de la culpa porque uno puede ver muchas cosas, pues hay que ver que a veces uno culpa porque hay unos yoes perversos que uno tiene que le hacen sentir a uno un placer al hacer sentir a la otra persona culpable. Sí, al exponerle su culpabilidad, a sacarle al otro, como le llaman en mi país, no sé si en otros países se dirá así, a sacarle los trapitos al sol, ¿sí? A tirarle su verdad en la cara, a sacarle todas las cosas que hizo y exponerlas en público. Entonces hay como un gusto en eso. Y uno puede tener todas las justificaciones que tenga para hacerlo, pero hay que darse cuenta de que todas esas justificaciones están justificando un yo muy perverso, un yo que es realmente sádico, porque es un placer de ver al otro sufrir. Y es como muchas veces uno lo hace en forma también de venganza. Por eso dicen, no, que la venganza es dulce. Pero dulce para quién? Dulce para el yo sádico este, porque para el otro es pura amargura. Entonces uno tiene que mirar esos yoes que les encanta someter, que les gusta minimizar a la otra persona, que le gusta opacar a la otra persona, que le gusta imponerse, sentirse por encima. Por ejemplo, para como que aterricemos esto un poco. Digamos el caso del adulterio. Entonces pongamos que mi pareja me fue infiel, ¿verdad? Y por ahí vino y me dijo, ay, mira, que cometí este error, que no sé qué, y que perdóname, o lo descubrí, cualquiera que sea. Y bueno, ahí vino el pleito y la cosa, y la otra persona me pide cacao, como dicen en mi país, y perdóname, y no lo voy a volver a hacer. Y entonces viene y en mí surge ese yo orgulloso, prepotente y hasta sádico, que le perdona, pero no olvida. Entonces todo el tiempo le saca la cara, le saca en cara eso. ¿Para qué? Para volver a someterlo. Cuando quiere pues doblegarlo para cualquier cosa, por cualquier interés que uno tenga o para que le complazca a uno en cualquier cosa, entonces ahí va la manipulación, sacándole en cara lo que me hiciste y mira, y yo que te perdoné y mira ahora cómo me tratas y así es como que tú tal, y entonces ahí hay un yo que es muy sádico, que siente ese placer en sacarle en cara otra vez ese error que esa persona ha cometido. Hay que mirar cómo allí también hay mucho orgullo, porque cuando uno cae en esos errores de culpar al otro, es porque uno se siente superior, obvio, es porque ese orgullo de uno se siente que, ay, no, yo sí soy bueno, yo sí soy pura, yo soy consciente, o sea, yo sí soy una persona fiel, yo sí soy esto, no, yo no soy como ese otro infeliz miserable, pero mentira, todos tenemos los mismos yoes, uno igual de sinvergüenza, por ahí tal vez yo no me he ido a besuquear con otro, pero cuando veo a otro por ahí que me gusta por la calle, se me van los ojos, o cuántas veces no he hasta tenido sueños eróticos con ese actor de cine que hay, que cómo me gusta, qué tal.
O cuántas veces estaba con la pareja ahí y me imaginaba que estaba, no sé, con el actor no sé cuánto. Entonces uno también es un adúltero. Lo que pasa es que para uno justificarse y dejar que se manifiesten esas perversidades que uno tiene dentro, uno se autoengaña y se cree que uno sí es bueno, que uno no tiene ese yo. Y tenemos que saber que cuando uno señala hacia afuera al yo de otros, es porque hay tres dedos que están señalando a uno. O sea, que uno siempre tiene el yo dentro. Y que ese yo, para que uno no lo vea, no lo comprenda y no lo trabaje, pues entonces nos pone a identificarnos con lo que hacen las demás personas y los señala y los culpa. Entonces, bueno, aquí vimos hoy muchos detallitos. Ojalá nos animemos a reflexionarlos. Ojalá cada uno pues lleve esta reflexión a su propia autoobservación, a su propia meditación reflexiva. Y si tienen por ahí escenas de situaciones, de cosas en que se hayan visto culpados, que se sientan culpables o que estén culpando a otras personas, pues a mirar todos esos detalles para que pueda salir de ahí lo real. Entonces, perdón compañeros, si ustedes tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, por favor nos lo dejan para que ampliemos un poquito más la comprensión de este tema. Bueno, veamos por aquí, se fueron uniendo varios compañeros más. A Mercedes Varela, no sé si la alcancé a saludar, sino un saludo para ti, Mercedes. Romina Córdoba por aquí nos dice, hola Fabricia, ¿qué podemos hacer si supóngase que la casa esté como embrujada? Bueno, eso se sale totalmente del tema que vemos el día de hoy, o sea, nada que ver con lo del tema de la culpa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mirar la conferencia 46 donde vemos los ataques de brujas. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, lo que es la suástica para limpiar ese ambiente. Vemos también lo que es lo de la mostaza con las tijeras para atrapar cualquier bruja que esté, por ejemplo, atacando y ponerse uno a trabajar el yo de la brujería, porque si a uno lo atacan es porque uno tiene el yo bruja en su interior y tiene deudas de brujería. Entonces, por ahí, pues hay algunos tips. Por aquí le confirmaban a Nina que se escuchaba. Muchísimas gracias a todos los compañeros que hicieron el favor de notificarle. Por aquí nos saludaba Juan Carlos Suárez, bienvenido Juan Carlos, también por aquí Juan Carlos Domínguez, también por aquí estaba. Eustaquio Gómez dice, la vez pasada vimos sobre el yo del celular, o sea, el artefacto maligno, que por hoy se está tolerando. Hoy vemos el yo culpable, magnífico, sigamos. Bueno, Eustaquio, qué bueno que te parece interesante el tema. Ángel Villorina nos saluda por aquí, Irma Quintero también confirmaba que se escuchaba, los jóvenes dioses por aquí nos saludaba. Dice la depresión, este yo es muy común. Sí, el yo depresivo es muy común y la verdad, periódicamente hay que estar haciendo reflexiones del yo de la depresión. Entonces vamos a ver si para próximamente pautamos otra reflexión sobre ese yo de la depresión, porque definitivamente es un flagelo y es importante estar reflexionando continuamente sobre ese defecto para que, bueno, veamos puntos de referencia para trabajar. Irma Quintero nos decía, ¿el arrepentimiento podría ser también un yo culpable? Bueno, hoy vimos, Irma, que una cosa es ese arrepentimiento, entre comillas, que viene del yo culpable y lo que es el verdadero arrepentimiento de la conciencia. Estuvimos ahí desglosando incluso algunos de esos pasos para el arrepentimiento. Por aquí nos dice Eblis Jesús, que nos saluda a todos desde Venezuela. Gran saludo, Eblis, para ti, todos los compañeros de Venezuela. Por aquí Héctor Regalado nos aporta. El yo de la culpa, al igual que el yo del miedo y de la vergüenza, nos han condicionado desde el origen bíblico de la humanidad. Con eso del pecado original nos han hecho cargar con un defecto o pecado del cual no somos responsables. Y bueno, sí, y mire qué interesante el hecho de que justamente en este conocimiento ampliamos un poquito esa visión, porque por ahí andamos culpando a Adán, sí, a Eva, de que se comieron una manzana y dice uno, ¿y cómo puede ser posible que yo esté pasando tantas vicisitudes en esta tierra porque a esos dos por ahí les dio por comerse una manzana? Entonces, como vemos ahí en esa conferencia, no era un Adán ni una Eva, eran una raza y nosotros andábamos ahí. Desde allá estamos cometiéndola, estamos comiéndonos la manzana y volvemos y nos la comemos todos los días la manzana y no dejamos de tragarnos la manzana, pero todavía queremos echarle la culpa a Adán y Eva.
Entonces, bueno, cuando vemos que el meollo del asunto está en la fornicación, entonces ahí sale uno de ese yo víctima, ¿verdad? Y se pone uno a trabajar esa fornicación y a salir de esos karmas que nos ganamos nosotros mismos, definitivamente. Y sí, imagínense que es con ese tema de la culpa nos someten, nos manipulan, nos llevan y nos sacan hasta el alma. Que con eso de la culpa y que te vas a ir para el infierno y que entonces arrepiéntete y ven y deja aquí tu diezmo para que te salves. Entonces nos mangonean con la culpa. Por aquí Vladimir Daniel nos dice, ¿cuáles son los polos del yo de la culpa? Bueno, estuvimos hablando un poquito de ese punto. Creo que desde el principio, Daniel, vimos ambos aspectos en las varias posiciones de la culpa que vimos. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, ese yo de la culpa, está el que se siente culpable, que se rasga las vestiduras, que se autoflagela, que se recrimina, que llora, que sufre. Y en el otro polo está entonces ese yo que no acepta la culpa, ¿sí? Que va de la culpa, que culpa a otros, que se hace el desentendido. Ahí vemos dos polos de ese mismo yo. Los jóvenes dioses, nos dice por aquí Fabricia, yo hice cosas feas siendo niño. Muchas se relacionan con el lugar y la época de crianza. Vivía como un príncipe, único hijo y adoptado, tenía todo, pero ese mismo estatus, siendo niño, cometí cosas feas que hoy en día, cuando recuerdo, no sabes cómo sé llorar y digo, Dios mío, estaba dormido. Verás cómo me trabajan mucho esas cosas. Bueno, muy interesante ese comentario, porque definitivamente hay cosas que uno ha cometido por ahí que cuando llega el conocimiento y uno ve ya las cosas desde otra perspectiva, se dan cuenta uno de lo mal que estaban. Pero, ¿dónde es que está el error? Cuando uno quiere resolver eso con el yo de la culpa. El yo de la culpa no nos va a permitir avanzar en lo que es resarcir ningún error. No nos va a permitir, incluso el yo de la culpa nos bloquea. Nos genera es como un instinto de supervivencia que uno tiene, que hace que cuando a uno algo le genera como mucho dolor, uno como que lo bloquea, ¿sí? Y no lo ve. Y a veces la persona incluso quiere hacerle meditaciones reflexivas a tal o cual situación y se sienta a hacer las meditaciones reflexivas y las escenas no vienen. Y no logra a veces siquiera recordar así en detalles cómo fue que pasó la cosa o cómo fue que lo hizo. ¿Por qué? Porque está bloqueado. ¿Pero quién es que le está bloqueando? El yo de la culpa, el miedo, la vergüenza. O sea, uno está haciendo la autorreflexión íntima, uno con uno, y aún así uno siente una vergüenza terrible y no quiere por ahí ver, y uno cree que eso es ser bueno. Entonces hay que romper con todos esos patrones del yo de la culpa porque nos estancan. Debemos comprender que nosotros cometemos errores. Es más, bajamos fue a cometer errores. Sí, porque teníamos que crear todos esos efectos psicológicos donde toda esa esencia iba a quedar atrapada para que el día que tuviéramos el conocimiento, tuviéramos de dónde sacar la sabiduría, tuviéramos todas esas tinieblas de las cuales sacar la luz. Entonces, a cuenta de que ahora vamos a sentirnos, ay, ¿por qué lo hice? Ay, si yo hubiese sabido antes, ay, no cometía tantos errores, eso no sirve para nada. Ya lo hicimos, bueno, ahora toca sacar de ahí la sabiduría. ¿Para qué? Para no volverlo a hacer. Porque mientras estemos evadiendo eso y sintiéndonos culpables y llorando y cómo fue capaz, eso no sirve para nada. Ahí mismo nos quedamos exactamente en las mismas. Entonces hay que coger valor, coger coraje, meterle fuerza a esa emoción e ir a enfrentar lo que se hizo y ver lo que se hizo como se hizo, tal cual. Y ver todos los detalles, ver toda la perversidad, ver toda la degeneración, verlo todo tal cual. Y madre mía, máteme esto, y madre mía, máteme esto, y madre mía, máteme esto, y madre, arrepentirse sinceramente, enmendar ese error, matar ese yo, y de ahí va a salir entonces la fuerza, la sabiduría y todas esas virtudes de las que ahora carecemos. A ver, por aquí también nos dice los jóvenes dioses, mi madre era muy católica y fue presidenta de la Acción Católica. En un pueblo donde todos se conocen. Esto que estoy diciendo fue mentalizado de forma tan errónea. Uno pensaba que por ser católico podía tener cosas que por ser católico podía tener cosas equívocas y no nos pasaría nada. Total, decía, soy católico, estoy a salvo. Ya mira qué autoengaño.
nos pasa con todo, porque tranquilamente estamos en el conocimiento y decimos y hacemos y seguimos por ahí fornicando y decimos, no, yo estoy en el conocimiento. Cualquier cosa a mí me salvan porque estoy en el conocimiento. O sea, esa es forma de autoengaño que uno tiene. Entonces hay que romper con todo eso porque es un patrón. Los yoes son patrones. Lo mismo que hicimos antes. Si no lo observamos, comprendemos y eliminamos, lo vamos a seguir repitiendo ahora, mañana y hasta el infinito y más allá. Dice por aquí los jóvenes dioses también. Es cierto. Espera, dale. Por aquí nos saludaba Orlando Barrios, solo Orlando. Es cierto de la moral, cuando era chico los ricos o clase media se juntan, pero la gente más pobre económicamente. Por otro lado, yo siendo chico rompí esa tradición errónea y casualmente es a donde empieza mi investigación, a mis 5 años de temas muy elevados. Casualmente estoy con ustedes ahora, por eso que estoy contando. Miran de cuándo vengo observando. Bueno, por aquí Gabriela González. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí. Dice, especialmente en la juventud, esa personalidad inconsciente es la que hace sufrir. La culpa persigue toda la vida hasta comprenderlo gracias a la conciencia. Sí, así es, así es. Y es por eso, porque la personalidad está ahí robusteciéndose. Y ese yo de la culpa es muy propio de la personalidad. Luz Elena Guerrero nos dice muy interesante el tema. Bueno, gracias Luz por haber participado. Pedro Ortiz nos dice paz profunda. Paz a ti. Pedro Diego Murcia nos dice el arrepentimiento está relacionado con el despertar de la conciencia. El arrepentimiento que viene de la conciencia está relacionado con el despertar de la conciencia, definitivamente. Porque cuando uno tiene la conciencia demasiado dormida, uno ni le escucha. Uno no es capaz de escuchar cuando la conciencia a uno le está como que remordiendo, ya no. Pero mientras más uno tiene esa capacidad de escuchar esa conciencia que le reclama a uno cuando uno está cometiendo un error, cuando uno está siendo injusto, cuando uno está mintiendo, cuando uno está dejando o va a dejar que se exprese un yo, entonces quiere decir que hay más porcentaje de conciencia despierta. Pero ojalá desarrollemos la capacidad de distinguir entre lo que es ese remordimiento de la conciencia que llama al cambio de ese arrepentimiento del yo de la culpa, que son muy distintos, pero tendemos a confundirlos. Veamos si puedo leer por aquí. No, todavía. Dice los jóvenes dioses, son algunas escenas que como quisiera poder que desaparezcan. ¿Cómo pagaría si tuviera chance cuando me las acuerdo? ¿Cómo sufro? Pero sí encontré otra forma, otro ángulo. El programa famoso de los años 70 me salvó de muchas cosas. Sería nudismo Shaolin. Me imagino que dice budismo. Hasta que di con esta maravilla que estamos escuchando en este momento y funcionó. Las imágenes están, ya se irán, pero ahora no me derrumban antes de sí. Es que si nos quitan, si nos borraran esas cosas que hicimos, estaríamos perdiendo algo tan valioso. Es que no tenemos conciencia para comprender. Esos errores que ya se convirtieron son oro, en bruto, pero son oro, porque de ahí es de donde vamos a sacar toda la sabiduría, la virtud, el amor, los poderes, las fuerzas que ahora carecemos. Si nos borraran todo eso, tendríamos que volverlo a cometer. Sí, porque fue a sacar esa sabiduría. Lo hicimos porque de ahí es de donde se va a sacar una luz. Entonces ya es momento de dejar de cometer errores ciertamente, pero de aprovechar esa herramienta tan valiosa que es la meditación reflexiva para todo eso que se hizo, sacarle la luz. Y una vez que uno ya le saca la luz a esas tinieblas, ya eso se disuelve, ya no nos atormenta. ¿Sí? Ya uno incluso puede llegar y entrar y ver esas escenas, ya no hay nada que a uno la atormente. ¿Por qué? Porque ya uno le sacó la sabiduría, pero toca hacer el trabajo. Hay que romper con la pereza, animarnos. La meditación es reflexiva, hay que hacerla diariamente. Material para la meditación nos sobra. Entonces, ¿por qué no estamos meditando en todo eso? Si de ahí es de donde vamos a sacar la luz. A ver, por aquí Gabriela nos aporta. Incluso la experiencia en la vida nos hace sentir culpa y arrepentimiento. Qué bueno trabajar ahora los defectos que nacieron y se presentaron, a darle duro a la culpa. Pues sí.
porque la culpa nos obstaculiza en el trabajo del ser, en el trabajo del cambio. Los jóvenes dioses dice, ese programa se llama Kung Fu, me olvidé de escribirlo. Bueno, dice Vladimir Daniel, ¿qué es la Madre Divina? Bueno, Vladimir, la Madre Divina es esa fuerza de nuestra conciencia que tiene el poder de limpiarnos. En nuestra conciencia hay tres fuerzas principales, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, como se le conoce por ahí, por ejemplo, en el cristianismo. Isis, Horus y Osiris se le conoce en Egipto. Por ahí hay muchos nombres. Podríamos llamar, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues entonces son el Padre, la sabiduría de la conciencia, el Hijo, la justicia en nuestra conciencia y la Madre Divina es el amor. Entonces, el amor es el que limpia, es el que transforma, es el que transmuta. Y así como nosotros tenemos un padre y una madre físicos que nos ayudan, que nos orientan, la madrecita que desde que éramos chiquititos nos limpiaba, nos bañaba, nos limpiaba la nalguita cada vez que le embarrábamos, ¿sí? Asimismo tenemos esas fuerzas en nuestra conciencia. Nuestro padre es ese ser, ¿sí? Ese que nos guía, es el que le pedimos por ayuda, por luz, por comprensión. Padre mío, ayúdame, oriéntame, guíame. Es una fuerza de nuestra conciencia, Dios en nosotros. Y entonces hay ese aspecto femenino que es la Madre Divina, a la que le pedimos entonces para que nos limpie de toda esa oscuridad, de toda esa embarrada que tenemos dentro. Madre mía, elimíname ese yo, elimíname ese defecto, desintégrame esa forma negativa de ser, como sea que sintamos para pedirle a esa fuerza de nuestra conciencia. Esa petición es una orden para que esa fuerza de la conciencia entre en actividad y desintegre ese defecto psicológico que ya hemos observado y que hemos comprendido. Bueno, sigamos mirando por aquí. Dice los jóvenes dioses, ahora que tengo más libertad de acceder a un verdadero conocimiento, sé decirle a esos demonios internos. Ahora es diferente, te apoderaste de la ingenuidad de un niño. Ahora te decreto, en poco tiempo diré, no eres nada, te ordeno que no eres nada. Pues, bueno, bueno. Hay que encauzar correctamente el conocimiento, hay que reflexionar, hay que comprender. Es absurdo odiar a los defectos psicológicos, es absurdo, porque nosotros los hemos creado, son nuestros hijos, les dimos la vida, los creamos con nuestra energía. No son esos entes que ay, nos poseyeron porque éramos muy inocentes. No, mentira, son yoes y los creamos y cuando los dejábamos manifestar sentíamos el placer, estaban ahí, pero ya cumplieron su propósito, ¿sí? Su objetivo era encapsular la conciencia, llevarnos a degenerarnos, ya cumplieron su propósito. Entonces, ¿qué uno hace? Los observa, los comprende y los elimina. Y lo hace, obviamente, la conciencia. Solo la conciencia puede eliminar un yo. Uno desde el resentimiento, desde el odio, desde el yo víctima, no va a poder matar ningún defecto psicológico, porque un yo no mata a otro. Un yo puede reprimir a otro, pero matarlo no. Entonces, solamente ese poder del amor puede desintegrar un defecto psicológico. Entonces, hay que encauzar un poquito la comprensión de la muerte. Perfecto, por aquí nos saludaba desde Venezuela. Yo creía que ya había saludado, perfecto. Y nos dice por aquí los jóvenes dioses, eso de confesarte con un cura jamás me la creí, así tanto lo veía como meter una ficha a un juego electrónico y ya estaba limpio para volver a cometer errores. Qué farsa, Dios mío. Pues sí, muy falso es. Dice Cristi, yo creía que la Madre Divina de todos era la misma. Bueno, Cristi, cada quien tiene su Madre Divina particular. Cada quien tiene su Padre interno particular. Que haya una fuerza universal, que es Dios, sagrado, solo absoluto, que también tiene un aspecto sabiduría, también tiene un aspecto amor y que lo podamos ver así a nivel macro, cierto. Pero la Madre Divina, la que nosotros le pedimos por la desintegración de nuestros defectos psicológicos, es personal y particular. Y ojalá cada uno se anime a, por ejemplo, astralmente ir y buscar a su propia madre y hablar con ella. Y eso es muy interesante, se los recomiendo mucho. Dice por aquí que conocimiento de sí mismo, atrévete a cambiar, nos saluda. Un gran saludo. Los jóvenes dioses por aquí nos comenta. Fabricio, explícame bien eso del amor por el bien ajeno. Muchas personas son caritativas, sin nada a cambio. Yo me siento incluido, pero veo
que varias de esas caridades no suman tanto como, por ejemplo, ser instructor, como lo eres tú. Este último, ser instructor de diferentes maneras, como pagar un espacio físico para alquilar y dar este conocimiento, son los más que pesan en esta limpieza de karmas y aumento de dharma. Dime, ¿es más o menos así como pregunto? Bueno, hay que comprender algo. La caridad es muy valiosa, sobre todo cuando surge del amor. Sobre todo cuando surge del amor, porque muchas veces se hace caridad por otras razones, por intereses personales, para publicarlo en las redes sociales, para cumplir con algún requisito, a veces, pero cuando surge del amor, o sea, si se hace desinteresadamente, solamente por el bien del otro, eso genera dharma. Sí, eso, una persona que, por ejemplo, alimenta a otros nunca pasa hambre. Una persona que ayuda, por ejemplo, a otras personas a conseguir trabajo, si está sin empleo, consigue trabajo. Eso es innegable. Si alguien atiende a un enfermo, si se enferma va a tener quien lo atienda, porque eso es la ley del amor, eso es el Dharma. Ahora, cuando estamos hablando de una autorrealización, estamos hablando de algo demasiado elevado. Entonces, explico, aunque no tiene tanto que ver con el tema, pero bueno, hay que aclararla ya que la pregunta se hizo. Cuando nosotros hacemos una obra de caridad, alimentamos al hambriento, atendemos al enfermo, ayudamos económicamente, damos un soporte emocional, por ejemplo, estamos ayudando a una chispa que es eterna, que es inmortal, le estamos ayudando por un periodo inmensamente corto de su existencia. O sea, le estamos dando una ayuda, ciertamente, pero es una ayuda muy menor. Eso a nosotros internamente nos lo pagan, porque es amor, pero nos lo pagan con moneditas, que nos sirve pues para esos menudencias, para la comida, para nuestra existencia, que somos también esencias inmortales, viviendo ahora mismo un periodo muy corto, una existencia. Eso nos ayuda. Ahora bien, cuando nosotros le damos el conocimiento a alguien, le estamos dando algo que tiene un valor demasiado trascendental. Le estamos dando a alguien un conocimiento que lo puede transformar, que le puede transformar no solamente esa corta existencia, sino para siempre. Lo puede liberar de la rueda del samsara, lo puede llevar a despertar la conciencia, a salir de la miseria espiritual y de la miseria material, a salir de toda la esclavitud en la que vive por sus defectos psicológicos, a llenarse de su propia energía, a convertirse en el ser que internamente pues está latente y que puede llegar a ser, a convertirse en un dios del universo, a revolucionarse más en un planeta como este, que podemos alcanzar tan altos niveles de conciencia. Entonces, le estamos dando algo de un valor que todavía ni nosotros mismos sabemos, qué es lo que tenemos entre manos. Entonces, estamos dando una ayuda que internamente a nosotros nos lo pagan con billete. O sea, dar el conocimiento internamente se paga muy bien. Entonces, cuando uno se quiere autorrealizar, uno necesita billete, porque cada comprensión, cada avance, cada iniciación cuesta. Cuesta, estar en el conocimiento cuesta, comprender el conocimiento cuesta, comprender nuestros defectos psicológicos cuesta, ¿sí? Lograr ascender en niveles de conciencia, todo eso cuesta. ¿Y cuál es la moneda? El amor. Entonces, si queremos ir a vibrar con la ley del amor, tenemos que desarrollar el amor a nivel macro. Entonces, tenemos que valorar el conocimiento que tenemos y, bueno, asimismo, darlo con amor a los demás hermanos de la humanidad. Por aquí Gabriela nos dice, generalmente el error, espera, deja ver Gabriela si lo puedo leer por aquí que me es más sencillo, me esfuerzo un poquito menos, la vista, no, todavía, hay muchos comentarios hoy. Entonces dice por aquí Gabriela, generalmente el error no lo confesamos y quedan profundamente en lo más recóndito de nuestro ser. Al trabajarlos podemos ser libres. Qué interesante detalle, Fabricia. Muchas gracias, Gabriela, por ese aporte. Y uno se queda con eso ahí sin confesárselo a su propia Madre Divina, o sea, sin confesarlo internamente, y eso se queda por allá carcomiéndole a uno las entrañas. Sí, se queda con eso como si fuera un agua putrefacta. Por ahí uno escondido y ese mal olor por ahí sale de algún lado, pero uno ni quiere ver de dónde es, pero sigue con esa agua inmunda ahí dentro. Y cuando uno se anima a destapar eso y sacar todos esos bichos que hay, limpiar eso, entonces ahí sí viene la verdadera limpieza.
Aunque duele, hay que enfrentarlo, porque de ahí es donde va a salir la verdad. Los jóvenes dioses dice, yo desde que entré en esta página me di cuenta de que mis opiniones hacia muchos temas sociales, empecé a vivir ese equilibrio, vivir en el nivel medio. La política y deportes se ensucian tanto en este tema de opinar de la vida ajena. Bueno, dice Gabriela González, poner la culpa a las madres, especialmente, luego nos toca con los hijos. Ay, eso pasa mucho, que uno por ahí hay que, y más cuando uno es joven, toda la culpa lo tienen los padres de uno rebelde y sí, los culpa y se vuelve uno soberbio porque, y después uno tiene hijos y termina actuando exactamente de la misma manera, porque uno está, como dicen por ahí, cortados por la misma tijera, venimos con los mismos patrones y ya toca desaprender todo eso, todos esos defectos psicológicos. Dice los jóvenes dioses, la Iglesia Católica ha tenido que ver mucho en este tema, pero para mal. Pues sí, dice Talía, tal cual hay que juzgarnos a nosotros mismos despiadadamente. Tal cual, tal cual. Y así es como nos vamos a liberar. Gabriela nos dice, el que esté libre de pecado, ay, creo que este sí lo vi por aquí. Déjame ver. Vaya. Creo que vi el del libre de pecado por aquí. Dame un momento, Gabriela. No. Sí, ya lo encontré. Dice, el que esté libre de pecado que tome la primera piedra. Así dijo el Maestro Jesús. Nadie podría estar de pie. Mire usted, y tanto que nos gusta tirar las piedras, tanto que nos gusta. Dice Gabriela también, Jessie, perdí mi celular. Gabriela, Fabricia, Jessie es la otra instructora. Y fui a comprar la muchacha teoría El Señor Escote. Ay, no te entendí, Gabriela. No entendí. Dice los jóvenes dioses, en un lugar o país donde reine la corrupción, decir la verdad o tener razón es peligroso aquí. En Argentina, varios gobernantes tratan a los asesinos como víctimas y a la gente que alienta las buenas costumbres lo persiguen y los castigan. Los delincuentes son premiados, es muy común aquí. Eso es mundial, realmente, es porque ya estamos en este mundo todo degenerado. Perfecto Vázquez dice, todas las personas que siempre cometen muchos errores, siempre justificando todo el tiempo lo que da por resultado insultos, peleas y algunas otras cosas, dando por resultado una lluvia de energía negativa que hace mucho daño a los involucrados y todo aquel que esté alrededor. Por eso es que hay que huir rápido. Bueno, realmente debemos autoobservarnos, ¿sí? Ver todas las reacciones en nosotros y eliminarlas. Si todo el tiempo salimos corriendo, nunca nos vamos a poder enfrentar con nuestra realidad interior. Irma Quintero dice, excelente conferencia, son las vivencias del día a día, muchas reflexiones necesitamos. Sí, tal cual, necesitamos reflexionar mucho, a ver si empezamos a sacar la sabiduría. Talía nos da las gracias por la reflexión, gracias a ti Talía. Magia Cósmica también nos da las gracias, los jóvenes dioses nos da las gracias. Milanta Osorio, ay, hola Luzmi, ¿cómo está? Qué bueno verla por aquí. Dice Milanta, hola Fabricia, es difícil muchas veces eludir esa culpa, ¿verdad? Es que el tema justamente no es eludir la culpa, no sirve para nada eludir la culpa. Debemos es enfrentarnos con eso que hicimos, vernos tal cual somos, ver ese yo tal cual actuó, comprender todos sus detalles, eliminarlos, porque mientras sigamos queriendo eludir la culpa nunca vamos a cambiar. Porque querramos ser buenos o querramos creernos buenos, no vamos a ser conscientes. No, vamos a tratar de tener una apariencia de bondad, pero el yo va a seguir ahí. Ese que cometió el error sigue vivo ahí, entonces mejor es enfrentarlo y no hay mejor forma que traer esa escena en meditación reflexiva, verlo tal cual pasó y matarlo. Y entonces así nos liberamos y no tenemos que andar huyendo. ¿Por qué tenemos que andar todo el tiempo corriendo de nosotros mismos? ¿Y para dónde vamos a correr de nosotros mismos si para donde quiera que vayamos cargamos con nuestro bagaje psicológico? Entonces enfrentarlo, coger el coraje, coger esa espada que es la voluntad y enfrentarnos con todo eso negativo que tenemos en nuestro interior. Romina Córdoba nos dice, hola, ese yo de la culpa puede hasta generar dolores. Pues sí, claro, todos los defectos psicológicos muy fuertes terminan somatizándose en el cuerpo físico
en distintas dolencias. ¿Por qué? Porque ellos condensan negativamente nuestra energía. Y de ahí es donde surgen todas nuestras dolencias, ciertamente, de nuestros efectos psicológicos. Entonces, una persona que ande sufriendo con un estado constante de culpa o de resentimiento, pues sí, se acarrea muchísimos dolores de cabeza, de problemas del corazón, problemas de, ¿cómo se llama? De aquí abajo del estómago y bueno, muchísimas otras dolencias. Por aquí Gloria nos da las gracias. Gracias Gloria por estar por aquí. Gabriela nos dice, Fabricia, por ese yo del celular lo perdí. Ah, por el yo del celular. Ahora sí te estoy entendiendo, Gabriela. Se enojó. Hoy fui a comprar uno y la vendedora tenía un escote entregando todo, pidiéndole a mi esposo que trabaje el yo celoso y lo tengo que trabajar yo. Ah, bueno, sí, pues ahí. Es que cada cosa que nos pasa trae mucho material de estudio. Dice los jóvenes dioses hasta suicidarnos. Conozco gente que se suicidaron por cosas de este tipo. Sí, así es. Este yo de la culpa puede llevarnos hasta esos extremos, tal cual. Dice Camilo Guarín. Ay, hola Camilo, ¿cómo estás? Dice, hola Fabri, qué bueno verte. Bueno, qué bueno tenerte por aquí, Camilo. Dice, tengo una pregunta. ¿Cómo distingo la culpa de la responsabilidad para direccionar la acción de hacerse cargo? Feliz noche. Ah, bueno, Camilo, pues lo que hablamos. Cuando nosotros desintegramos a ese yo de la culpa en sus dos extremos, desintegramos esos yoes de nosotros que ahora quieren ponerse a sufrir, a llorar, a autoflagelarse, y desintegramos ese yo que quiere hacerse el desentendido, sí, que no quiere aceptar la responsabilidad. Cuando morimos surge lo real. La conciencia es responsable. La conciencia hace su propósito de enmienda y enmienda su error. Entonces, solamente si nosotros morimos a esas reacciones del ego, es que puede surgir lo real. La mente no conoce la conciencia, la mente no puede conocer la verdad, nunca la ha conocido, la mente es la guarida del ego. Entonces, nunca creamos que a través de un razonamiento nosotros vamos a prever la reacción consciente. Nunca creamos que a través de un razonamiento nosotros vamos a poder llegar a saber cómo actuaría la conciencia, qué sería lo consciente en tal o cual caso. No, no se puede, porque la mente no conoce la verdad. La conciencia solo surge cuando el yo muere. Solo cuando estamos pidiendo muerte, cuando llevamos nuestras malas acciones a la meditación reflexiva, cuando en marcha estamos observando, eliminando los defectos que se manifiestan, entonces espontáneamente surge eso que es real, eso que trae paz al corazón, eso que trae alegría al alma, que es la conciencia. Ángel Villorina por aquí nos dice, pero si un ser no comete errores. Pues sí, un ser sí comete errores, pero no los errores egoicos que conocemos que cometemos nosotros, sino podríamos llamarles fallos de cálculo. Lo pueden cometer los seres, claro que sí, ¿cómo no? Romina Córdoba nos dice, gracias, justamente hoy quería reflexionar sobre mis errores y no podía encontrar las escenas. Se ve que mi culpa es muy grande. Me dictaría más características, Fabricia, para anotar. Gracias, buenas noches. No, Romina, ahí te lo dejo ya para tarea. Sí, entonces si ya viste por dónde meterte, si ya viste que es la culpa la que te está previniendo de ver esos errores, pues ahí agarra y empieza a buscar los detalles, empieza a ver por qué esa culpa, quién es que se siente culpable y empieza a descubrir ese orgullo, ese yo que de la vergüenza, ese yo del miedo a enfrentarse con su realidad, ese yo bueno o que quiere creerse bueno, etcétera, etcétera. Y eso te va a empezar a abrir campo. Ese yo del miedo a reflexionar en eso, a revivir esa escena. Entonces queremos salir huyendo, no, hay que matar ese yo cobarde, vamos a hacerle a lo que vamos a hacerle. Ese yo que quiere culpar al otro para no sentirse culpable. Ahí tienes muchos detalles para mirar y ojalá te sirva para poder avanzar en el proceso de reflexión, que esa es la idea. Jenny Liz Cheve, por aquí nos da las gracias desde El Salvador. Un gran saludo para todos los compañeros del Salvador. Los jóvenes dioses dice, disculpa los errores ortográficos, no veo bien, tendría que ver antes de subir lo que escribo. Bueno. Dice, entendí ya, perfecto, gracias, ya lo tengo claro, es así realmente, sí. Bueno, dice, esta información traspasa todo lo que aquí vivimos. Aquí algo así, mi viejo instructor gnóstico me dijo, es cierto, ahora que me dices bien lo recordé.
Bueno, Gabriela por aquí nos dice una pregunta. Fabricia, ¿qué defecto ataca la cadera? No sé, será el bailarín. No, no sé. No sé, Gabriela. No te sabría decir ahora mismo. No te sabría decir ahora mismo. Si en algún momento, pues, tengo alguna comprensión de con qué se relaciona la cadera, te digo. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por sus aportes, por sus preguntas, sus comentarios nos ayudaron a ampliar un poquito más la comprensión de este tema. Bueno, ustedes pueden ver tan importante. Y nada, que pasen un feliz resto de la noche y nos veremos ya en la semana en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Hasta la próxima.